Y vamos a saludar a Pablo Callejón nuevamente aquí en la mañana de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, vamos a ocuparnos ahora de lo que ha sido el anuncio de un cumplimiento, ¿no? Sí. Dicen que hay algunas trampitas contables. Vos decís que puede haber. Vos decís. Algún dibujito en el número, no lo sé. Bueno, lo cierto es que... Es raro que pase. Sí. Igualmente, más allá... En todo libro contable nunca sucede eso. Bueno, más allá de las habilidades contables que puedan tener uno y otro lado, hay que decir que las estadísticas nunca pueden ser entendidas o leídas de una manera unívoca, ¿no? No. Cuando uno dice la mitad, puede ser para unos un dato positivo, para otros un dato negativo. Y hay lecturas muy subjetivas, incluso alrededor de los números, ¿no? Viste que a veces la inflación se desacelera, para otros, bueno, continúa aumentando y es el mismo dato. Vos decís, es el mismo dato, ¿no? También es cierto, y esto tiene que ver con lo que se ha planteado con el FMI, que hay como una especie de lectura coyuntural sobre los números previstos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Pero más allá de esto, tampoco, a ver, si yo te digo que se cumplieron las metas del FMI, sí, ¿no? ¿Eso es una buena o mala noticia? Yo claro, esa es la cuestión, digamos, porque quizás puede ser una buena noticia para el FMI, puede ser una buena noticia incluso para el gobierno, pero no necesariamente para la gente. Hay innumerables ejemplos de que cumplir con el FMI no necesariamente implica que eso... Una buena noticia para la gente. Para el común, ¿no? Para una mayoría. Habitualmente no lo fue. Efectivamente. Bueno, es evidente que si este es el modelo económico que avala el FMI, ¿no? Bueno, habrá que decir que es un modelo injusto, por lo menos hasta ahora lo es, ¿no? Hay un crecimiento económico, pero al mismo tiempo hay una profunda desigualdad y hay sectores que están perdiendo mucho en medio de esta crisis. Otra mirada que es, bueno, porque ¿quedaba otra en esta instancia? Bueno, por eso digo que hay muchas lecturas alrededor de esto, ¿no? Porque efectivamente, desde el kirchnerismo dicen que otro debió ser el acuerdo, sí, pero desde el albertismo dicen, este era el mejor acuerdo posible, sí, ¿no? Estábamos en un ahogo, bueno, este era lo que podíamos lograr. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que finalmente se ha acordado y cómo sigue este camino entre el vínculo del gobierno y el Fondo Monetario. Las metas que hay que cumplir. Lo mucho. Y además, una cuestión. En algún momento se planteó, bueno, se hace este acuerdo para renegociar sobre un acuerdo ya establecido. Para no hacer un acuerdo sobre el default. Digamos, renegociar sobre el default es siempre el peor de los escenarios, ¿no? Claro. Entonces se decía, bueno, hagamos el acuerdo y después vemos cómo renegociamos. Bueno, hasta ahora parece seguir el caminito, ¿no? El personal técnico del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo a nivel técnico en el cual se cumplieron todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre del 2022. Esto es lo que surge del documento del fondo. El organismo dijo que también se están logrando avances iniciales en las reformas que fomentan el crecimiento en consonancia con los compromisos del programa. Reformas que fomentan el crecimiento. Es un título, ¿no? Que por lo menos en la información pública no se ha dicho cuáles son estas reformas, cuál es el cambio que se está generando, ¿no? De esta forma, una vez que la revisión pase por el directorio del organismo, hasta ahora lo han aprobado los técnicos de uno y otro lado, la Argentina va a recibir unos 4.000 millones de dólares equivalentes a 3.000 millones de DEC para financiar el pago de igual monto fijado para este mes. Es decir, el fondo le va a dar la plata para que pague al fondo. Es una cosa de, digamos, que el gobierno no tenga que... El acreedor te presta para que le pagues. Efectivamente, ese es el acuerdo fijado con el Fondo Monetario. Ambas partes acordaron que los objetivos anuales establecidos en la aprobación del acuerdo se van a mantener, no se van a modificar los objetivos planteados para este año, sobre todo los relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas. La revisión se centró en la evaluación del desempeño del programa desde la aprobación del acuerdo, analizando los efectos del impacto de la guerra de Ucrania en la economía argentina,
e identificando políticas para abordar tales efectos. Esto es fundamental, Pablo, vos lo decías, digamos, se está trabajando con esa revisión en esta coyuntura. Efectivamente, hay datos objetivos, que si yo decís, bueno, a ver, llegamos al déficit, llegamos a la emisión monetaria que se había previsto, y por el otro lado, las cuestiones cualitativas, saber si el fondo está de acuerdo con las políticas que implementa el gobierno nacional ante lo que son las consecuencias de la guerra. Sobre el impacto de la guerra en Ucrania se informó que se espera que tenga un impacto limitado, para el fondo va a tener un impacto limitado en el crecimiento de la Argentina y en la balanza de pagos, pero como en la mayoría de los demás países, los precios mundiales de las materias primas ya han provocado una inflación más alta. Claro, porque si uno mira el número inflacionario de Argentina y el Fondo Monetario, te dice, bueno, no, pero acá a ver, no estamos en la perspectiva inflacionaria que habíamos acordado. Sí, igualmente no exigió el fondo en materia de inflación un número. Sí le dijo el gobierno, vamos a estar en el 48 claro, más o menos. Y hoy obviamente estamos por encima del 60. Pero bueno, está la guerra allí, ¿no? Que esa variante el fondo la tiene en cuenta. A pesar de los recientes aumentos de las tarifas de energía, dice el Fondo Monetario, la posición fiscal de Argentina también se está viendo afectada por el shock de precios de las materias primas a través de una mayor factura de subsidios a la energía y una expansión adecuada del apoyo social dirigido a los hogares de bajos ingresos. Dos aspectos acá. Hay un aval del fondo a la política energética y también a la política social, y no es menor, no es menor. Respecto de la política fiscal, las autoridades argentinas planean volver a priorizar el gasto público para lograr la meta fiscal del 2,5% del PBI para el 2022, al tiempo que reducen el financiamiento monetario al 1% del PBI, como estaba previsto en la aprobación del acuerdo. Pero acá cuando te dicen planean volver a priorizar es que hoy no lo están priorizando, ¿no? Que ha habido un mayor gasto y una mayor emisión monetaria. Bueno, los datos que reflejan este comunicado, este informe en realidad técnico del Fondo Monetario Internacional, tras lo que se determina es el acuerdo con también los técnicos del Gobierno Nacional. Ahora falta que el directorio formalice que se está aprobando esta primera evaluación, que insistimos, es lo que al Fondo Monetario le conviene o le viene bien o cree que es lo más adecuado. Son las políticas del fondo, ¿no? Y es también lo que el gobierno acordó con el fondo, que permite ese desembolso que en realidad es, te doy la plata y dámela de nuevo, ¿no? Sí. Que es para cubrir el vencimiento. Para cubrir vencimientos. Pero por el otro lado está saber si este modelo, si estas políticas, si este acuerdo lo que está generando no solamente es un crecimiento de la Argentina, que eso ya es una buena noticia, y lo vamos a hablar después un poquito más en detalle, sobre todo comparado con otros países de Latinoamérica, sino si además es un crecimiento que será equitativo. Ojalá que así sea. Pablo, nos vemos en un ratito. Dale.